My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. You Samaritans do not really know whom you worship. But we Jews know whom we worship, because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming, and is already here, when by the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is Spirit, and only by the power of his Spirit can people worship him as he really is. You're well now, so stop sinning, or something worse may happen to you. Is there no one left to condemn you? No one, sir. Well then, I do not condemn you either. Go. But do not sin again. La segunda unión de Apocalipsis. En la primera unión vimos a una mujer vestida de sol, el sol representando la naturaleza divina de Dios y la mujer representando a la humanidad. Y vimos cómo el Espíritu de Dios, al concebir en María, produjo a Cristo, dio a luz a Cristo, una vida sin pecado. Y lo mismo ocurre con el cristiano cuando nace de nuevo. Es un milagro, es un nuevo nacimiento en el que se produce una vida sin pecado, una vida en la que no volvemos a cometer los pecados del pasado. Y Cristo nos irá dirigiendo y santificando y limpiando de toda maldad. Así que, de igual forma, el Espíritu de Cristo en el creyente ha de producir una vida sin pecado y ha de producir una vida en el que se manifieste el fruto del Espíritu de Dios. Ahorita, en esta segunda unión de Apocalipsis, vamos a dar un breve repaso. Después de que la iglesia primitiva se desarrolló, la apostasía vino y Pablo dijo que el hombre de pecado se revelaría. Él dijo que el día de Cristo, su segunda venida, no vendría sin que antes se revelase el hombre de pecado y sin que antes se manifestase la apostasía. Y él dijo que la apostasía ya estaba en proceso. Así que vemos ahora que esta mujer que estaba vestida del sol se aparta del sol, se aparta de
el Espíritu de Dios, y se une con Roma, la Roma pagana. Y esta unión oficial se efectuó en el 538 después de Cristo. Y esta unión produce un nuevo fruto, produce el oficio del papado, que de hecho es una perpetua sucesión de individuos. La segunda unión fue una unión oficial entre la Iglesia Católica Apostólica Apóstata, que se había alejado de la verdad bíblica, y el Estado civil romano. Ahora bien, acabamos de ver que el oficio del papado no solo representa una blasfemia contra Dios por apropiarse con arrogancia de algunos atributos divinos que solo le pertenecen a Dios, sino que también representaba una permanente sucesión de individuos, confiriéndole así inmortalidad al oficio del papado y a su sistema. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta más adelante cuando vayamos avanzando en nuestro estudio. Ludwig Teller nos dice en The Corporations, 1949, la corporación no parece haberse originado como una franquicia del Estado, ni como un medio para asegurar responsabilidades limitadas. Las corporaciones romanas, sin regulación del Estado, originalmente fueron licenciadas más adelante por el emperador, para abreviar al parecer sus actividades políticas. Después del advenimiento del cristianismo, las entidades eclesiásticas fueron creadas por el papado, el cual tuvo la visión de que su fiat era necesario para cumplir tal propósito. Y el juez norteamericano Witt nos dice lo siguiente: una corporación es un ser artificial, invisible, intangible, y existe solamente en la contemplación de la ley, siendo meramente una criatura de ley, la cual posee solamente las propiedades que su creador le ha conferido. Una de las razones por la cual se crea una corporación es para obtener ciertas ventajas, como la de inmortalidad e individualidad, atributos que, por medio de una perpetua sucesión de individuos, se consideran ser de un solo dueño y puede actuar como una entidad individual. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Es un pecado entonces crear o pertenecer a una corporación eclesiástica? Bueno, es un hecho y es una verdad que cuando una iglesia o un pastor registra su ministerio y servicios como una corporación, ésta forma una imagen de sí misma, que le permite por ley ciertas ventajas y privilegios o protección de alguna amenaza. Sin embargo, mientras esta imagen permanezca sin ningún cambio, no hay peligro. El peligro radica en que adoremos estas imágenes, no en que las tengamos, sino en que las adoremos. Por ejemplo, habían imágenes en el tabernáculo que representaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, realidades eternas y espirituales. Habían símbolos, habían imágenes, pero no se adoraban, como sucedió con la imagen de Nabucodonosor y con el decreto del rey Darío. Solo es cuando se le da vida a una imagen, a cualquier imagen, que ésta empieza a hablar y demandar sumisión y obediencia. Y de esto es de lo que estudiaremos más adelante en Apocalipsis 13,
con respecto a la bestia y a su imagen. Así que la respuesta es no. No es un pecado crear o pertenecer a una corporación eclesiástica, a menos que ésta peque contra Dios, rechace algún consejo o advertencia divina e insista en hacer lo necesario para recibir el favor del mundo y disfrutar de sus beneficios. En este caso, se nos aconseja seguir el consejo divino de Apocalipsis 18. Si individualmente no deseamos ser tomados culpables por Dios y partícipes de los pecados de nuestra organización o sociedad, simplemente por nuestra asociación con ella o apoyo que le hayamos ofrecido. Pues Babilonia y la Odisea son estados espirituales que Dios tampoco acepta. Bueno, entonces ya hemos visto que la primera unión consistió de la divinidad con la humanidad, produjo a Cristo, y en el creyente produce el fruto del Espíritu de Dios. Y no solo en el creyente, sino en la Iglesia de Cristo. Y en la segunda unión vemos que la mujer apóstata, alejada de la verdad y del Espíritu de Dios, casada con el gobierno romano, o unida a este, produce un nuevo oficio. Toma el lugar de Cristo y de atributos que solo le corresponden a Él. Sin embargo, se comporta y muestra frutos del espíritu de Satanás. Así que es muy importante que comprendamos y conozcamos estas dos historias, porque es para nuestra salvación. Porque si adoramos a la bestia, quiere decir que aún no hemos recibido el verdadero evangelio de Cristo y aún no le conocemos. Y por lo tanto, no hemos entendido en qué consiste recibir el nuevo nacimiento. Y si adoramos al Creador, lo cual solo podemos hacerlo cuando nacemos de nuevo, entonces no podremos adorar a la bestia en aceptar su mentalidad, pues es imposible adorar a dos señores. Y, como una aclaración, el dragón es Satanás, esa serpiente antigua, pero es representado físicamente por el gobierno romano pagano, quien le concedió gran autoridad a la primer bestia a través de sus leyes, y le concedió esta autoridad a aquella bestia que salió del mar. Ahora veremos en Apocalipsis 13 al gobierno de los Estados Unidos siendo representado por una bestia con apariencia de cordero, y que surge de la tierra en lugar del mar, es decir, de un lugar despoblado, y que tiene dos cuernos, los cuales históricamente los vemos representados como libertad civil y libertad religiosa, indicando una separación entre estas dos. Sin embargo, esta bestia con apariencia de cordero hablaría como un dragón. Y como la Biblia nos dice, nadie puede hablar de lo que no tiene en su corazón. Por sus leyes o cortes, Estados Unidos hablaría y manifestaría un espíritu de dragón. Y como ya sabemos, el espíritu del dragón, Satanás, es la fuerza y la coerción, cuando la persuasión y las distracciones y la cultura no son suficientes. Así que vemos a esta bestia con apariencia de cordero, pero que habla como este dragón. Y esta combinación es la que hace o causa que la tierra adore a la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia.